Cada vez importará menos lo que encendamos la luz, pongamos la lavadora o la plancha, porque aunque no consumamos, la factura de la luz seguirá subiendo. Es la consecuencia del último cambio aprobado por el Gobierno. El fijo de la factura ya supone un 60% de la misma. El Gobierno dice que lo hace para ayudar a las familias con hijos. Esto sería así si el fijo no subiera, pero es que ha subido un 90% desde el verano. Los 2 últimos meses han estado mediatizados por este debate. La subasta, manipulación. La subasta. No subirá la luz un 11%. La obsesión por ese 11% por la subasta y sus consecuencias ha ocultado una subida silenciosa. La potencia contratada ha subido desde el 31 de julio del 2013 al 1 de febrero del 2014 un 92%. En julio lo que pagábamos por la potencia contratada en nuestro hogar era la mitad de lo que tenemos que desembolsar desde este mes. Una subida de más del 90% que el Gobierno ha apuntalado de tapadillo y que según Industria tiene unos claros beneficiarios. A favor de aquellos que más consumen, especialmente familias con hijos. Moncloa sube con este argumento el peso de la parte fija en el recibo del 50 al 60% y expertos y oposición se echan las manos a la cabeza. Una familia con 2 hijos puede vivir en un chalet de 1000 metros cuadrados en Madrid o puede vivir en la playa en un piso de 40 metros cuadrados. Los consumos eléctricos de las dos son familias con 2 hijos, son radicalmente diferentes. Es puro cinismo decir que subir la luz va a beneficiar a una familia consumidora. Ahora ya no funcionará el truco de apagar el calefactor y atrincherarse en la manta, porque a final de mes el susto será prácticamente el mismo o un poco mayor. Van a subir la luz, Fernando González Urbaneja. Bueno, ¿y qué decía Montoro? ¿Qué decía Montoro cuando antes subía la luz? Subir las tarifas eléctricas por parte del Gobierno, esto produce un impacto peor que la subida de impuestos en un momento como estamos viviendo, porque va a perjudicar la capacidad adquisitiva de millones de consumidores españoles y va a perjudicar sobre todo a la pequeña y mediana empresa. Nosotros entendemos que no es el momento de subir las tarifas eléctricas en nuestro país, porque incluso se está produciendo una bajada del consumo de electricidad en España como consecuencia de la caída de actividad económica y con la pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas. Que las tarifas eléctricas ya subieron más de un 3% a comienzo de este año. Ahora estamos en subida sobre subida. No estamos en subida que se acerque a la inflación del año, ¿no? Y nosotros desde el Partido Popular nos oponemos a una subida que en esta crisis económica lo que haría sería agravar la crisis económica. Pues se le ha olvidado, Fernando, se le ha olvidado todo esto. No, ahora tiene Esto es un despropósito que viene desde hace mucho tiempo, porque el problema está en la raíz. El problema está en la asignación de cuánto cuesta producir un kilovatio. Entonces, eso decidieron hacer aquello que Churchill decía que era un enigma que envuelve un misterio. No me acuerdo cuál era la tercera proposición. Un enigma. ¿No? Sí, entonces, como no sabemos, lo decía muy bien el experto, como no sabemos el coste de producción, y se estima que el coste de producción es el de la última unidad que ha entrado en producción, que siempre es la más cara, pues claro, el tema es incontrolable. Entonces aquí tenemos un enigma por un lado y un impuesto por otro. Y un impuesto creciente porque por un lado tenemos los 30.000 del déficit de tarifa, pero luego tenemos los 20.000 que están financiando la termosolar, que son créditos cuyo destino no sabemos cuál va a ser y que ya están hablando de un banco malo, otro banco malo. Es decir, que estamos hablando de un problemón nacional del orden de 50.000 millones. Que se va a traducir en un recibo de la luz. Que se va a volver a subir, digan lo que digan. Pero es que la subida del recibo de la luz, como señalaba esta señora, o sea, hay para muchas personas que el recibo de la luz es crítico. 1.400.000. Es crítico. Es que la realidad de la pobreza energética... Esta señora podía beneficiarse de lo que propusimos aquí el otro día, que la campaña de las eléctricas de invierno tampoco estaría de más que una tregua con esta señora se hiciera una tregua. Perdóname, Carmelo, porque tenemos 2 o 3 últimas horas importantes. Hay primera reacción del Gobierno de Cataluña, sabéis que es que... Le pido que no autorice una nueva subida de la luz, porque eso afecta al poder adquisitivo de la gente. No se debía hacer esta subida de la luz que ayer ha anunciado el ministro de Industria. Pues bien, ¿por qué sube la luz? Pues por una razón, para pagar los errores, porque las cosas no son por casualidad, para pagar los errores cometidos por el señor Rodríguez Zapatero. Y ya, para remate del tomate,
sube la luz. Igual que no es opinable lo que ha subido hoy, han debido esperar a que ganara España el domingo para subirnos hoy la luz a todos los españoles. Y se trabaje para mejorar la competitividad de nuestras empresas y para que la gente no se vea aseteada por estas tremendas subidas en la luz. Pues esto es lo que decían en la oposición. Podían ser declaraciones de hoy mismo, sobre ellos mismos. Y claro, hay gente que dice, bueno, pero esto es por el déficit, Montoro que está obsesionado con el déficit. ¿Qué decía Montoro cuando estaba en la oposición sobre la subida de la luz? Tampoco le gustaba. Afecta el poder adquisitivo de la ciudadanía. Subir las tarifas eléctricas por parte del Gobierno, esto produce un impacto peor que la subida de impuestos en un momento como estamos viviendo, porque va a perjudicar la capacidad adquisitiva de millones de consumidores españoles y va a perjudicar sobre todo a la pequeña y mediana empresa. Nosotros entendemos que no es el momento de subir las tarifas eléctricas en nuestro país, porque incluso se está produciendo una bajada del consumo de electricidad en España como consecuencia de la caída de actividad económica y con la pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas. Que las tarifas eléctricas ya subieron más de un 3% a comienzo de este año. Ahora estamos en subida sobre subida. No estamos en subida que se acerque a la inflación del año, ¿no? Y nosotros desde el Partido Popular nos oponemos a una subida que en esta crisis económica lo que haría sería agravar la crisis económica. Jorge Morales, espera un momentito, Gaspar, diputado. Jorge Morales de Labra, que es experto en regulación eléctrica. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. A ver, tú la semana pasada nos dijiste, va a subir sí o sí. El gobierno decía, de ninguna de las maneras. Ayer el secretario de Estado de Energía dijo, hombre, a lo mejor un 2%. Claro, efectivamente lo que dije la semana pasada va empeorando, sino no solo confirmándose después de los días, ¿no? Como bien decía José Carlos, hay dos partes del recibo. Esto es una cuestión muy importante porque el gobierno juega con las dos partes precisamente para incrementar la oscuridad que hay detrás de este sector. Y en la primera parte, en la parte que llamamos regulada, es la que el secretario de Estado ayer reconoció que al menos va a subir un 2% el recibo de la luz como consecuencia de esa parte regulada en los próximos años. Y esto hay que decir que es un espejismo, porque ahí en realidad la subida debería ser del 14%, pero como lo que han acordado entre Montoro y las eléctricas es facilitárnoslo, entre comillas, en cómodos plazos a 15 años, al final la parte que nos corresponde de amortización de esa deuda que se va a generar es ese 2% de subida de la luz que ya reconocía ayer el secretario de Estado. Pero no sé si recuerdas que la semana pasada hablé adicionalmente de un 6%, de un 6% aparte de lo de Montoro y que tenía que ver con las cotizaciones del mercado. Te decía ahí en el plató, no lo digo yo, lo está diciendo el mercado. Bien, pues ese mercado, efectivamente también ese pseudomercado llamamos, porque llamarlo mercado es subirlo de nivel. En este momento ya está fijando subidas del 18%, lo cual supondría un aumento de la luz del 9%. En resumen, en este momento, según la cotización del mercado, la luz subiría un 9 por un lado, más un 2, un 11% a partir del 1 de enero. Eso según el mercado, pero a lo mejor, digamos, lo aplazan. Es decir, puede ocurrir, lo digo porque el ciudadano puede pensar, bueno, pues en enero me van a subir el 2 y después, en los próximos meses, me van a cascar el resto de la subida. Bueno, eso dependerá de cómo vayan las titulizaciones, es decir, cómo se saque al mercado financiero esa deuda de 3.600 millones. En principio, tal y como están ahora los mercados financieros, se espera que con el aval que le ha prometido el gobierno a las eléctricas de esos 3.600 millones no haya problema para colocarlo y una vez que esté en manos de los bancos no tendría por qué repercutir más. Pero insisto que al final los 3.600 millones los vamos a pagar y además los vamos a pagar con intereses. Todo ello sin una auditoría previa de esos costes, que es lo más llamativo de todo esto. Sin una auditoría previa. Claro, las empresas eléctricas, las grandes empresas eléctricas están auditadas porque son empresas cotizadas en bolsa, pero nadie ha hecho en este sector una auditoría de costes, salvo en el caso particular de algunos subsectores, como el caso de las energías renovables, que están sometidas a una inspección permanente de los costes que tienen. El resto de tecnologías de generación en España no se conocen los costes, por tanto no se sabe si están siendo sobreretribuidas o no en ese pseudomercado que está funcionando desde hace 15 años en España. Jorge, en 2013, creo recordar, el recibo de la luz ha subido en, me parece, 4 ocasiones. En 2014, ¿cuánto prevés? Bueno, tal y como está montado el sistema ahora, con la ley que se está aprobando en este momento en la Cámara, debería subir automáticamente cada vez que se produzca una desviación, con lo cual
es previsible, tal y como están las circunstancias, que se vuelvan a producir de nuevo 4 subidas el año que viene. Habrá que ver, habrá que estar a la evolución de los mercados en este momento, es pronto para decirlo. Jorge Moreno de Labra, gracias, un abrazo muy fuerte, gracias. Igualmente, gracias a vosotros. A ver, Fernando Gaspar, que estaba una oreja por debajo diciendo qué vergüenza, Gaspar, la ley tú estabas vuelve a también decir enfadado. que nadie sabe cómo va a quedar la ley, porque el propio Grupo Parlamentario Popular se está enmendando a sí mismo en el Senado y no sé lo que va a pasar con esa ley. Lo curioso es, primero, que en relación al déficit de tarifa seguimos igual que siempre, con la misma oscuridad que siempre y siempre en beneficio de las grandes compañías eléctricas y con una deuda por parte de los ciudadanos y por parte del Estado que uno no sabe muy bien cuándo va a terminar, ¿no? Pero bueno, es así. En segundo lugar, los 3.600 millones de euros... Esa deuda es de unos 30.000 millones de euros. Pero ahora con los 3.600 millones de euros parecía que se había solucionado, que se le había titulizado esos 3.600 millones, pero parece que no vale. Y entonces, además de los 3.600 millones, además se va a ir a una subida que puede ser el equivalente, bueno, pues a la mitad de lo que estaba previsto, con lo cual aquello que se decía del 14 o el 18%, pues parece que sí va a ser la subida posterior por parte de las compañías eléctricas. Yo creo que es un sinsentido la situación del sector eléctrico en España y que requiere mucha mayor claridad y requiere un gobierno más independiente con respecto al sector eléctrico, que funciona como un cártel cada vez más. Y que nos van a subir la luz, Fernando González Urbaneta.